Yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mí pedir. Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Él vive para sostener y con su mano proteger. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura del Día de Reposo de hoy domingo con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy con la clase de Ven Sígueme. Una clase espectacular, siempre digo esto, pero me encanta este libro en particular, este inicio de la lectura poética del Antiguo Testamento. Y hoy veremos justamente la historia de un hombre famosísimo. Tal vez uno no pudiera saber nada del Evangelio, las personas no saben nada del Evangelio, pero todo el mundo sabe cuando se habla de sufrimiento, de templanza, de confianza en Dios, lo asocia directamente con el nombre Job. Job es uno de mis héroes, de mis personajes favoritos en las Escrituras. Me identifico mucho con él y tal vez más adelante en la clase les comparta algún momento personal de mi vida en la que me he sentido así. Y creo que cada uno en la vida, en algún momento, ha experimentado sentimientos semejantes a los de este hombre fiel, este hombre llamado Job. Esta clase, la clase de Ven Sígueme, que se titula En Él Confiaré, la veremos del 1 al 7 de agosto de este año y nos servirá como refuerzo, combinada con el manual, con las escrituras, con nuestra noche de hogar. Creo que esta clase nos va a enriquecer a todos. Personalmente, el prepararla para mí, con todo mi amor para ustedes, me ayudó muchísimo a recordar muchos momentos de mi vida, pero también a recordar el valor de un Salvador, el valor de las buenas personas que hay alrededor de nosotros, el valor de los buenos amigos y el valor de la expiación infinita de nuestro Salvador Jesucristo. Así que yo quisiera iniciar en este día invitándolos a que dejen sus comentarios aquí abajo de la clase. Cada uno de ustedes les invito, si ves esta clase, deja un comentario. Igual te invito, si ves esta clase, si puedes, tómate una foto con el video o con el celular donde aparezcas viendo esta clase para el archivo que tenemos y para compartirla con todos nuestros hermanos en el Club de Lectura. También te pido que puedas contestar esta pregunta. Cuando te han pasado cosas malas o difíciles, ¿has entendido el propósito de Dios? Esa pregunta me parece fabulosa. ¿Entendemos los propósitos de Dios? Cuando nos pasan cosas buenas, pues bien, o sea, todo es alegría y a veces ni nos preguntamos por qué nos pasan cosas buenas. Pero cuando nos pasan cosas malas, ¿entendemos el propósito que Dios tiene con eso en nuestras vidas? Esa es la pregunta del día de hoy. Y además de contestar esa pregunta y dejar sus comentarios aquí, les invito a que den un like a esta clase, a que en Facebook, en YouTube, donde estén, den un like, una carita, y también a que puedan suscribirse. Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Les invito a que lo puedan hacer. Les invito a que den suscribirse si aún no están en este canal, en el canal de Central, para que puedan ver con nosotros todos los programas que tenemos. Tenemos mucha programación. Somos muchos los hermanos que tratamos de predicar el Evangelio a través de este canal y que lo compartimos con ustedes con todo nuestro amor. Bien, mis amados hermanos, antes de dar un contexto más
digamos, lo más literario de este libro de Job, quiero que nos remitamos a unas preguntas que trae el manual de Ven, Sígueme. La historia de Job nos hace pensar y reflexionar en algunas cosas que creo que es importante que las tratemos en este día. La primera, que no siempre logramos una explicación clara o concisa. Incluso a veces damos la respuesta, pero quedamos con cierta duda. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Han pensado en eso? Seguramente lo han pensado, incluso a veces refiriéndose a ustedes mismos. A mí me ha pasado, mis amados hermanos y hermanas. Así que como esta clase es una clase de muchos comentarios, hoy y esta semana vamos a tener muchos comentarios de ustedes aquí abajo en los comentarios. Porque nomás esta pregunta me hace pensar mucho a mí. ¿Por qué tantas cosas malas a veces le pasan a personas buenas? Y a veces, y lo digo con humildad, me incluyo. Incluso creo que ustedes también se pueden preguntar esto. Y otra pregunta que creo que es del alma, que es muy profunda: ¿por qué Dios, que es justo, permite que pasen estas cosas a las personas buenas? ¿Han pensado en eso? Tal vez hoy, durante la clase, podamos encontrar respuesta a muchas de estas preguntas, Y bueno, con esta pequeña introducción, quiero recordarles nuevamente, suscríbanse aquí a nuestro canal, ahí donde dice suscribirse, dejen su comentario aquí, tómense una foto viendo esta clase y pásenla a los grupos de WhatsApp. Les vamos a agradecer mucho ese archivo fotográfico para toda nuestra historia y para compartirlo con todos nuestros hermanos. Mis amados hermanos y hermanas, qué alegría, qué bendición estar en este día de reposo con ustedes, poder ver esta clase, poder disfrutar de un día de reposo escuchando del Evangelio, no por la persona que lo da, sino por el mensaje que hay tan grande en este manual de Ven, Sígueme, pero también en las Escrituras, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Bienvenidos al salón de clases de Ven, Sígueme con Walter Posada, aquí en su canal de Central. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, antes de entrar a la parte, digámoslo, de sufrimiento de Job, quisiera que recordáramos esto. Job es uno de los libros poéticos de la Biblia. Yo me atrevería a decir, con Salmos y tal vez Proverbios, para mí, Walter Posada, Job es el libro más poético de la Biblia. Y podría decir que uno de los más poéticos que he leído en mi vida. Y bueno, con humildad digo, me aprecio de haber leído muchos libros, me encanta leer, pero Job me apasiona leerlo una y otra vez. Aprendo tantas cosas de él. De hecho, bueno, en algún momento me sirvió para inspirarme para crear un libro. Justamente uno de mis libros tiene que ver con algo que enseña Job. Y me encanta Job porque de manera poética, en manera de prosa, de poema, nos ayuda a entender una verdad eterna que creo que todos necesitamos comprender, asimilar y que nos puede dar una perspectiva eterna de lo que viene para cada uno de nosotros. ¿Dónde estuvimos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué momento está nuestra vida? ¿Por qué razón estamos aquí? Y bueno, tal vez la más importante y la que más nos inquieta a todos nosotros: ¿dónde estaremos? Así que si se dan cuenta, el libro de Job, en la medida en que lo vamos a leer y en la medida en que ustedes puedan leerlo con sus familias, van a encontrar en él esa respuesta que es conocida como la verdad, las cosas como eran, como son y como han de ser. ¿Dónde estuve? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde llegaré? Esas respuestas las puede contestar el libro de Job. Y podemos dividir entonces la Biblia en varias partes. Lo hemos hecho ya en algunas clases. Primero están los libros de la ley, lo que se conoce como la Torá, como el Pentateuco, los libros de Moisés.
Esos 5 libros que nos llenan de instrucción, nos cuentan cómo fueron las cosas, cómo sucedieron las cosas, y entonces nos dan una historia de Israel, por qué Israel es el pueblo del Señor, y nos enseñan la ley. Los 5 libros de Moisés, Pentateuco, son muy conocidos y están al comienzo de la Biblia. Luego tenemos una sección histórica, una parte histórica que es fabulosa. Josué, Ruth, Jueces, Reyes, primera y segunda, Crónicas, primera y segunda de Samuel, Esdras, Nehemías y Esther, que lo vimos la semana pasada. Todos estos libros, aunque se mueven en personajes diferentes y algunos acontecimientos diferentes, encierran la misma línea de tiempo de todo lo que vivió Israel históricamente. Y así entramos entonces a este libro de Job, acompañado de muchos otros. Se conoce como literatura sapiencial o los libros poéticos de la Biblia. Estos libros incluyen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y bueno, algunos incluyen un libro pequeñito que se llama Cantar de los Cantares. El profeta José Smith dijo que no era literatura, que no era palabra de Dios este libro, así que nosotros no le vamos a tomar mucho tiempo. La profecía o los libros proféticos vienen después de los libros de poemas, de estos libros que he mencionado. Entonces, cuando ya vayamos a terminar el Antiguo Testamento, que ya casi empezamos a llegar a esos momentos de profecía, a esos momentos deliciosos donde nos hablan profetas del Señor que tienen una calidad de profecía abundante. Hablan del principio, de su actualidad, pero también de nuestros tiempos. Ahí encontramos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. Encontramos las lamentaciones de Jeremías que tienen un poco de profecía y también un poco de poesía. Y también encontramos profetas menores como Oseas, Joel, Amós, Jonás, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, y casi que terminamos el Antiguo Testamento con Sofonías, Ageo y ese libro que siempre nos lleva a la parte de los diezmos, Malaquías. Así que mis amados hermanos y hermanas, después de hacerles este recorrido por el Antiguo Testamento, entonces llegamos al libro de Job, que es el que nos atañe hoy, el que nos ocupa esta semana. Y creo que iniciamos un buen día de reposo al estudiar estas cosas tan hermosas y que afectan tanto nuestra vida y nuestro corazón. Y aquí hay algo maravilloso en este libro. Lo primero es que Job, ante la situación, plantea cuestionamientos, se hace preguntas, tan humanas como cualquiera de nosotros se hace al enfrentarse a las pruebas y a las dificultades de la vida. También tenemos un grupo de amigos de Job que han sido amigos en las buenas, pero que en las malas juzgan su rectitud. Tal vez esto puede ser el parecido a cualquier realidad que alguno de nosotros viva, y en lo personal así me ha pasado muchísimo. Cuando he estado en malas, aún he recibido juicios sobre mi rectitud. Pero como Dios es un Dios bueno, nunca permite que alguien que piense mal de nosotros no sea llevado a la realidad. Si algo ha llegado a nosotros por pecado en esta vida, una situación difícil, pues tenemos la posibilidad, la bendición de Dios de arrepentirnos y por medio de la expiación poder volver a surgir, poder volver a crecer con felicidad y salir de esa aflicción. Pero muy al contrario, si las cosas difíciles que vivimos han llegado porque la vida es así, hermanos y hermanas, porque así es la vida, trae pruebas, trae aflicciones. Este es un estado de probación. Pero estad tranquilos, yo he vencido al mundo, aunque en el mundo tengan aflicción. Estoy parafraseando las palabras del Salvador en el Nuevo Testamento. Este es un estado de probación, y cuando llegan las pruebas, muchas personas pueden juzgar nuestra rectitud, pero nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. A pesar de las situaciones de la vida, Job nos enseña varias cosas. La primera que nos enseña es que las preguntas y la fe pueden habitar en un mismo corazón. No debemos saber todas las cosas, mis amados hermanos y hermanas, para decir
que conocemos a Dios. De hecho, siempre he pensado que habrá cosas las cuales no podremos explicar en esta tierra y no le podremos explicar a nadie. Tal vez si alguien nos pusiera en una situación difícil como la pérdida de un hijo o la pérdida de un compañero, en el caso de ustedes, hermanas, o de una compañera eterna, en el caso de ustedes, hermanos. ¿Cómo podría explicarse eso? Tal vez decimos, Dios tenía un propósito, pero en nuestra mente finita es muy difícil llegar a comprender al 100% el por qué suceden estas cosas. Así que Job nos enseña esto. Podemos tener preguntas y eso no significa que perdamos nuestra fe. Podemos preguntarle al Señor lo que sentimos en nuestro corazón. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta aflicción? ¿Por qué ha llegado este dolor a mi vida? ¿Por qué mi hijo, al que yo crié con tanto amor y lo he llevado como un bebé, como un tesoro, en algún momento se desvió del camino? Señor, contéstame eso. Aún a ese tipo de preguntas, el Señor contesta. Y yo, en mi capacidad tan pequeña, espiritual y mental, tal vez no logre comprender en totalidad la respuesta. Y solo puse este ejemplo, mis amados hermanos y hermanas, para que nosotros entendamos que en nuestro corazón puede coexistir la pregunta, pero también puede coexistir la fe. La fe puede estar en nosotros. Nosotros podemos mantener nuestra integridad y nuestra fe. Y al final, como dice ese hermoso versículo en el capítulo 13 del libro de Job, exactamente el versículo 15, que expresa su testimonio. Y a veces pienso, cuando repito y repito y repito este versículo y este libro, ¿tendré yo la capacidad de dar mi testimonio de esta manera? Job expresa de una forma sublime y llena de amor que conmueve mi espíritu y mis sentimientos. He aquí, aunque él me matare, en él confiaré. Estas son unas palabras muy grandes, mis amados hermanos y hermanas. Muy fuertes tal vez para un testimonio tan pequeño, tan sencillo y tan simple como el mío. Tal vez muchos de ustedes lo puedan entender mejor. Aunque él me matare, en él confiaré. Y creo que aquí viene entonces la primera lección. Y es que Dios tiene una visión mucho más grande de la que nosotros tenemos. Pero antes de pasar a esa lección y a otras que vamos a estudiar hoy, quiero invitarles a ver un pequeño video que aparece en la página de Ven Sígueme de la iglesia, donde nos enseña de manera ilustrativa la vida de Job. Vamos a ver ese video. Tal vez nos dé una generalidad y nos ponga en contexto para tratar los asuntos que a continuación vamos a ver. Los invito a ver ese video, a quedarse en clase. Mientras que ven el video, pueden suscribirse aquí abajo en ese letrerito que dice suscribirse e ir dejando sus comentarios. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Cómo podemos entender el propósito de Dios aunque nos pasen esas cosas malas? Vayan contestando eso mientras que van viendo y van escuchando este video, mis amados hermanos y hermanas. Job era un buen hombre que amaba a Jehová y guardaba sus mandamientos. Él y su esposa tenían 10 hijos, y él tenía muchos rebaños de animales y una gran riqueza. Jehová permitió que se pusiera a prueba la fe de Job. Job experimentó cosas difíciles. Un día, muchos de los animales de Job fueron robados. Más tarde, un fuego quemó todas las propiedades de Job y mató a todos sus sirvientes y los demás animales. Luego, una tormenta derribó la casa de Job. Sus hijos estaban adentro y todos murieron. A Job y a su esposa no les quedaba nada más que su salud. Job y su esposa estaban tristes. Lo perdieron todo, incluso a sus hijos. Pero Job todavía tenía fe en Jehová. No culpó a Jehová por lo sucedido. Entonces Job se enfermó mucho. Llagas dolorosas le cubrieron el cuerpo. Job y su esposa se preguntaron por qué estaban sucediendo todas esas cosas malas.
Jehová le habló a Job y le mostró la tierra, las estrellas y todos los seres vivientes. Jehová enseñó a Job una lección importante. Todas las cosas fueron creadas para ayudar a los hijos del Padre Celestial a aprender acerca de su Hijo Jesucristo y seguirlo. Job se arrepintió y le pidió a Jehová que lo perdonara por dudar. Prometió confiar en Jehová. Jehová sabía que Job lo amaba. Sanó a Job y lo bendijo con más hijos y el doble de riqueza que tenía antes. Ahora, después de ver este video, podríamos tal vez hacer un enunciado aquí grande en nuestra pizarra. Cuando entendemos el propósito de Dios, eso nos da fortaleza en las circunstancias que vivimos. Y como decía hace un rato, tal vez no entendamos completamente el propósito que Dios tiene, pero entenderlo en parte nos ayuda a ser fuertes, a soportar la aflicción y la tribulación que vienen en una vida de probación. Y entonces me gustaría preguntarles en este momento, mis amados hermanos y hermanas, ¿cuáles son los motivos de nuestra fidelidad? Me gustaría que por un momento pensáramos, ¿cuáles son los motivos de mi fidelidad? Y si pueden, coloquen sus comentarios aquí abajo, durante la clase, durante la semana. ¿Cuáles son los motivos de tu fidelidad? Tal vez podamos enunciar algunos que para nosotros son importantes. ¿Qué tal nuestra familia? ¿Qué tal nuestro deseo de servir a Dios? ¿Qué les parece si colocáramos en los motivos de fidelidad recibir bendiciones de Dios? ¿Por qué no? No somos interesados, pero sabemos que Dios cumple con una ley. Y si yo cumplo con los mandamientos de Dios, Él me bendice y me prospera en la tierra. ¿Qué les parece ser fieles a Dios por ayudar a la iglesia? Por nuestro deseo de ser firmes y ayudar a la iglesia. Creo que hay muchos motivos de fidelidad. Creo que hay muchos motivos que nos llevan a nosotros a creer en Dios y a seguirle y a ser fieles en guardar sus mandamientos. Me gustaría que vieran los motivos que se expresan ahora por los cuales Job sigue a Dios. En el capítulo 1 de Job hay algo que es muy interesante. Dice en los versículos 6 al 12 lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Me encanta esta historia, como se expresa aquí en Job, hermanos, y quiero aclarar algo antes de empezar a leer esta historia. Dios no hace negocios con el adversario. Esta es una ilustración poética del estado de probación de los hombres, y quiero que tengamos eso en cuenta. Satanás está aquí en la tierra para tentar a los hijos de Dios, pero hay cosas que pasarán en la vida porque sí, porque estamos en la vida, y aunque parece que estamos dados a la adversidad y que el adversario tiene poder sobre nosotros, Dios nunca nos desamparará, pero Él no hace negocios ni tratos con el adversario. De hecho, nos invita a que nosotros tampoco los hagamos. Así que esta expresión literaria aquí, poética, hay que tomarla en ese sentido. Entonces, en el versículo 8 continúa diciendo lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como literalmente diciendo, claro, Job te sirve porque le das todo. Y a veces podríamos decir, hermanos, aún a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas, tal vez nosotros le servimos a Dios con un interés, porque nos brinda unas bendiciones. Y esto es lo que el adversario le está queriendo decir aquí a Jehová. ¿No le has levantado tú una valla a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? O sea, era protegido. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
O sea, lo ha prosperado porque él cumplía los mandamientos. Y hay una ley que dice que si uno guarda los mandamientos, prosperará sobre la tierra. Y el versículo 11 continúa diciendo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y así entonces Job, o esta historia, nos indica una serie de pruebas. Pero también en esta historia nos remite a los motivos que Satanás arguía para que Job sirviera a Dios. Claro, Job servía a Dios porque Dios le bendecía con una casa, con protección, con bendiciones terrenales. Esa era la razón del servicio de Jehová. Y aquí podríamos hacer una pregunta, mis amados hermanos, una pregunta para todos nosotros. Y si Dios no nos diera bendiciones, igual seríamos fieles. Si Dios no te diera las bendiciones que tienes de una familia eterna, de unos hijos, de una vida, de la alegría, de la sonrisa, de tu cuerpo, del alimento, del sol, aún así, ¿le seguirías? ¿Le servirías? Pensemos en eso, porque justamente Job le da una respuesta a las personas cuando empieza a caer en prueba, porque estas son algunas pruebas, pero también la adversidad y la probación en esta tierra tocan a Job en su salud. Job sufrió de una especie de sarna que le provocaba una rasquiña intensa en su cuerpo. Dicen que tomaba una vaina, un algo, y se raspaba el cuerpo con eso, de la comezón tan terrible que era. Pero uno podría decir, eso puede ser desesperante. Pero además, las escrituras nos dicen que Job sufrió una serie de enfermedades que lo hacían sentir sumamente indigno y no adecuado a los ojos de Dios y a los ojos de las personas. Aún que todo eso pasara, que sus hijos murieran, que perdiera sus propiedades, que su cuerpo fuera afectado, aún hasta sus huesos, Job da una respuesta fabulosa que creo que nos asombra a todos. En el versículo 20 del primer capítulo y en el versículo 21 y 22, Job contesta de una manera que a mí siempre me ha maravillado y a veces he usado, no con tanta frecuencia como debiera, no con tanta fidelidad como debiera, pero a veces la he utilizado para aceptar las pruebas de Dios en mi vida. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró. Miren esto, y adoró. O sea, después de toda esta lamentación, Job adora. O sea, rinde devoción a Dios. Y dijo, esto es increíble, hermanos, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estas palabras de Job nos hacen recordar a Esther, cuando dice que va delante del rey y dice, y si muero, que muera. A los 3 jóvenes israelitas que dicen, Dios nos salvará del horno en que tú quieres meternos, pero igual, si no lo hace, aún así, seguiremos sirviendo a Dios. Estoy parafraseando la historia. Esas personas que dan su vida sin importar si llegan o no las bendiciones. Ese es un nivel de fe que dice en Alma, en el capítulo 13, un nivel de fe excepcional. Ahora, todas estas pruebas que pasaba Job las hacen más difícil las personas que están más cerca de él. Miremos este caso en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10. Entonces viene su esposa a, digámoslo así, acabar de abrir sus heridas, a echar sal en esas heridas para que se produzca más dolor, porque el dolor emocional es un dolor que a veces no se mide porque no se ve, pero Job
lo estaba viviendo. Y las personas que estaban cerca seguramente lo hacían sentir más dolor y más tristeza, y le hacían pensar en más cuestionamientos, en más preguntas para Dios. Estos versículos dicen lo siguiente: entonces le dijo su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y mis amados hermanos y hermanas, aquí hay varias cosas que podemos ver. Tal vez también podemos entender a la esposa de Job sin ser muy fuertes con ella, aunque Job la marca con un término que es bastante apropiado para sus palabras: fatua. Fatua o fatuo es la persona que tiene orgullo en su modo de proceder, pero sobre todo en su modo de hablar, que es vano, que su actitud no es adecuada para con Dios. Creo que eso describe muy bien lo que leemos de la esposa de Job, que seguramente estaba sumida en una aflicción muy parecida a Job. Ella también había perdido a sus hijos, ella también había perdido sus propiedades, ella también estaba viendo con aflicción el dolor de su esposo, la aflicción de su esposo, la aflicción física. Y tal vez, mis amados hermanos y hermanas, aunque a veces no lo podamos entender, las personas expresan su frustración con palabras duras hacia nosotros, sobre todo cuando estamos en situaciones difíciles. A veces los que están cerca de nosotros son fuertes y nos hablan de una manera áspera, que nos hacen provocar más dolor en el corazón. Pero estas cosas pasan porque ellos también muchas veces tienen ese mismo dolor y no saben cómo expresarla. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, para nosotros aquí hay una gran lección. No seamos como la esposa de Job, o sea, no seamos duros con el que está afligido. En momentos difíciles de mi vida, muchas personas a las que recuerdo muy bien como mis grandes amigos, me criticaron, murmuraron contra mí, juzgaron mis acciones. He tenido que hacer un proceso de sanación espiritual para perdonarme a mí por no desear en algunos momentos perdonarlos a ellos. Pero el Señor ha sido misericordioso conmigo y me ha hecho olvidar muchas de las ofensas que he recibido en mi vida. Y creo que a ustedes también seguramente les ha pasado. Cuando las situaciones difíciles llegan, es muy fácil para los que están alrededor de nosotros pensar que nosotros hemos hecho mal y entonces juzgarnos. Es fácil juzgar al que está herido. Al que está caído hay que caerle, dice un dicho en el argot común, en el argot del pueblo. Al que está caído hay que caerle. Al que está dolido hay que hacerle doler más sus heridas, porque finalmente ha traído sus aflicciones sobre sí mismo. Y puede ser que en algunos momentos de la vida, como ya sabemos, por el pecado, algunas aflicciones lleguen a nosotros. Pero, mis amados hermanos y hermanas, fiel es Dios, que si nuestras aflicciones no son por pecado, Él nos prosperará. Y fiel es Dios, que si nuestras aflicciones son por pecado, Él coloca a su Hijo Jesucristo para que, por medio de su expiación, su sacrificio infinito y eterno, nos pueda sanar y aún así prosperarnos en esta tierra. Por eso me encanta esa escritura que leímos al inicio, esa escritura que se encuentra en Job 13, en el versículo 11. He aquí, aunque Él me matare, en Él confiaré. Porque, mis amados hermanos y hermanas, olvidándonos de cuál es la razón de nuestra aflicción, de nuestra tribulación, olvidando eso y olvidando cuál es la razón de la tribulación y la aflicción de alguna persona que conozcamos, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios como Job, Él nos salvará, Él nos librará. En Él nosotros podemos confiar, aunque Él decida con nosotros lo que quiera. Por eso quiero hacerles una pregunta que también está en el manual de Ven, Sígueme, el cual les invito a que ustedes puedan leer en familia. Mis amados hermanos, ¿por qué es peligroso suponer que las pruebas son un castigo de Dios? ¿Por qué es peligroso suponer eso en nuestra propia vida y en la vida de otras personas? Por favor, contesten, dejen sus comentarios aquí para que todos como clase
podamos nutrirnos de los comentarios de unos y otros. Ahora, antes de seguir, quiero llegar al punto de los amigos. Qué buenos y benditos son los amigos que nos dan la mano en la aflicción de nuestra vida, en la aflicción de nuestras turbulencias. En el momento más difícil de nuestra vida, ellos nos dan la mano. Pero más aún, qué hermosos son los amigos que siempre están con nosotros. No seamos de la clase de amigos que dan la espalda cuando llegan los momentos difíciles a otro. Tal vez una de las cosas que a mí más me ha dolido en mis momentos de aflicción es la soledad en la que me he sentido. Cuando he visto la espalda de aquellos que en algún momento se consideraron mis amigos, tal vez eso ha hecho unas grietas en mi corazón que me han hecho derramar muchas lágrimas. Pero fiel es mi Salvador Jesucristo, que con su amistad y con su sacrificio siempre me ha dicho: yo estoy aquí. Y entonces mi respuesta es: en ti confiaré. Yo puedo decir hoy día, y creo que nos unimos en este testimonio todos nosotros, a las palabras de Job que se encuentran en el capítulo 19, del versículo 23 al versículo 27. Estas palabras creo que son un testimonio eterno y se han hecho eternas en himnos de la iglesia. ¿Quién diera ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro, que con un cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Este es el testimonio de una persona que realmente cree en el Salvador. Por eso quiero invitarles a que veamos un video ahora acerca de Jesucristo, de su expiación, de todo lo que Él hizo. Porque la vida de Job es un simbolismo, es una sombra de Jesucristo y de cómo Él también puede actuar en nuestra vida. Veamos este video ahora. Y me gustaría, después de ver este video, unirme a su testimonio. Yo sé que Jesucristo vive, al igual que ustedes, mis amados hermanos y hermanas. ¿Qué caminos recorrió Él que yo debo recorrer? También los caminos de la aflicción, de la tribulación, del castigo, de la muerte, de la pérdida, del dolor.
Tal vez yo en mi vida deba recorrer un poquito ese camino para ser un poquito más semejante a Él. No puedo esperar ganar un galardón celestial sin pasar al menos por ese poco de experiencia celestial, esa misma experiencia de tribulación que vivió nuestro Salvador Jesucristo. Y eso me lleva al siguiente principio y nos permite pensar en esto. Dios ve todas las cosas. Si nos ponemos en su mano, podemos estar tranquilos. Él, que ve todas las cosas, nos fortalecerá y nos llenará de amor y de fe para seguir adelante. Martica siempre dice algo que a mí me encanta. Ella dice que Dios ve más allá de la montaña. Nuestra fe al lado de Dios y en Dios también nos permite a nosotros ver más allá de la montaña. Dios ve. Por eso me gustaría compartir con ustedes ahora una estrofa, la primera estrofa de un himno que cantábamos mucho hace algún tiempo, que lastimosamente ahora no está en el himnario verde que tenemos en la actualidad, pero que sí estaba en el himnario rojo que teníamos antes. Ese himno es Mi Padre Celestial ve. Y quiero compartir con ustedes esa primera estrofa que dice lo siguiente: Mi Padre Celestial me da valor en toda tempestad, y Él me puede defender. Mi luz en las tinieblas ser, mi luz en las tinieblas ser. Él ve, mi Padre ve, el mal que sobre mí vendrá. Él ve, mi Padre ve, y las tormentas calmará. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, este himno siempre me conmueve mucho y me trae grandes recuerdos. La primera vez que escuché este himno, lo escuché en un salón, en el CCM, cuando me estaba entrenando para ser misionero. El presidente del CCM, mi amado presidente Lyman Shui, lo leyó para nosotros y no pude parar de llorar ese día. Y ese sentimiento siempre me acompaña cada vez que leo o canto este himno. De hecho, muchas veces lo canto porque me siento en aflicción o solo. Y recuerdo que mi Padre Celestial ve y me dará valor y las tormentas calmará, porque Él todo lo ve. Job nos enseña eso, que aún en la aflicción tenía la certeza de que Dios veía su integridad, su fidelidad, que Dios ve todas las cosas. Y vuelvo a repetir, hermanos y hermanas, si aún en este momento alguno de nosotros está en una situación de pecado que tiene que arrepentirse, aún recuerde esto: Dios ve todas las cosas y ve el dolor o la tristeza que hay en tu corazón y quiere que tú puedas corregir tu camino. Y Él calmará las tormentas del dolor que viene por ese pecado y te ayudará a salir adelante, porque Él ve y Él calmará las tormentas. Presidente Spencer W. Kimball dijo algo fabuloso sobre esto, sobre la perspectiva de Dios, sobre cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros no podemos verlas, tal vez por nuestra condición mortal, de la misma manera. Pero me parece que un profeta del Señor hablando aquí nos amplía la visión y nos da poder espiritual para seguir adelante. Presidente Kimball dice lo siguiente: si contemplamos la vida terrenal como el total de nuestra existencia, entonces el dolor, el pesar, el fracaso y la vida truncada serían una calamidad. Pero si la vemos como un proceso eterno que se extiende desde nuestro pasado preterrenal hasta el futuro de la eternidad después de la muerte, entonces podemos poner en la debida perspectiva todos los sucesos. ¿No hay acaso sabiduría en el hecho de darnos pruebas para que nos elevemos por encima de ellas? ¿Responsabilidades para que cumplamos metas? ¿Trabajo para que fortalezcamos los músculos? ¿Pesares para probar nuestra alma? ¿No se nos expone a la tentación para poner a prueba nuestra fortaleza? ¿A la enfermedad para que aprendamos a tener paciencia? ¿A la muerte para que seamos inmortalizados y glorificados? Si se dieran instantáneamente gozo, paz y recompensas a los que hacen el bien, no existiría el mal. Todos harían el bien, pero no porque es correcto hacerlo. No habría pruebas de fortaleza,
ni desarrollo de carácter, no habría aumento de poderes ni albedrío. Qué palabras tan hermosas estas, mis amados hermanos. El porqué de las aflicciones. Porque hay un Dios que ve todas las cosas y sabe lo que tú, yo y todos necesitamos. Él sabe que hay cosas que no queremos, pero que sí necesitamos para llegar algún día a su presencia. Y creo que por más grande que haya sido el dolor, y esto lo digo con respeto por aquellos que han tenido dolores mucho más grandes que yo en la vida, aunque esos dolores hayan sido inmensos, algún día ustedes y yo llegaremos a la presencia de nuestro Padre Celestial, si Él nos da esa oportunidad, y caeremos a sus pies y lloraremos de alegría, y nuestra amargura se disipará al saber que todo lo que Él hizo con nosotros valió la pena. Y entonces le abrazaremos a Él y a nuestro Salvador Jesucristo, y con todas las huestes de sus hijos en la eternidad cantaremos loor y diremos al unísono: yo sé que mi Redentor vive. Mis amados hermanos y hermanas, quiero dejarles una invitación a que puedan pensar en familia, al reunirse en familia, a que puedan tratar en sus conversaciones esta semana cómo sus pruebas y su fidelidad les han acercado a Dios, cómo esas pruebas han hecho que su integridad y su fidelidad sea más fuerte, cómo su fe les ha dado esa fortaleza para estar cerca de Dios, y cómo han aprendido a entender que Dios ve su tristeza y su aflicción y que Él calmará sus tormentas en la vida. También les quiero invitar a que piensen en esos momentos en que han estado en aflicción y cómo les ha bendecido la mano de Dios y cómo los ha fortalecido. Y ahora ustedes piensen en alguien que tenga aflicción y puedan también brindarle alivio, socorro, ayuda, tal cual lo hace el Salvador con cada uno de nosotros. Testifico que estas cosas son verdaderas. Testifico del amor del Salvador. Gracias por acompañarme en esta clase. Dejo todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que sabemos que vive, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero, mis amados hermanos, que esta clase, que este tiempo que hemos pasado hoy, les pueda ayudar, nos pueda ayudar a todos a ser un poquito más semejantes a Jesucristo. También les espero esta tarde en nuestra charla dominical, como todos los domingos, en las horas de la noche nos encuentran ahí con Liz Posada, mi amada hija, para que compartamos un poco más de esta historia, de esto que tiene que ver con Job, de las pruebas, de la oposición, de la tristeza en la vida, pero también de la fidelidad de seguir a un Salvador eterno. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, les amo muchísimo. Que estén muy bien en este día de reposo y en toda su semana. Chao, chao.